Hola amigos y amigas alrededor del mundo. Acá estamos otra vez grabando las historias de los parques y salas siloístas. Hoy día nos toca otra vez Argentina, un poquito más hacia el sur, y vamos a saber todo lo que pasó en la historia de la construcción de un parque. Y Fernando, ¿cuál parque sería este? Estamos con Parque Manzanares, con los amigos del Parque Manzanares, con Nancy Nori, Jorge Acuña y Alexandra Miguel. Y que queda en la Patagonia, en Río Negro, así que en el sur de Argentina. No sé si hace frío ahí, acá en Brasil hace frío. Y estamos queriendo saber que nos cuenten toda la historia, ¿no? Primero, ¿qué los motivó? ¿Qué los inspiró a llevar adelante este proceso? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles fueron los desafíos? Bueno, ir caminando por ahí, que nos vayan diciendo cuáles fueron las primeras construcciones. ¿Eh? Así que eso. Así que la palabra es con ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo que a nosotros nos motivó fue una necesidad profunda y sincera de tener ese espacio para profundizar nosotros, ¿sí? Fuimos de varios fracasos, vinimos de varios fracasos, y esos fracasos fueron totalmente impulsadores para nosotros, que nos juntamos justamente para iniciar este proceso y poder plasmar en un parque de estudio y reflexión al cual llamamos Parque Manzanares de Río Negro. En su inicio éramos 11 personas, fuimos 13 y después quedamos 6, de los cuales una maestra tenía 90 años y teníamos un adolescente de 14. No sé si los chicos quieren agregar algo. Las primeras construcciones que nosotros tuvimos fue el portal, la fuente, el monolito, la multiuso y la sala. Todavía nos falta el taller y el centro de estudio. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué otra pregunta era que, que nos habías hecho en base a lo que es el proceso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuántos eran? Que ya dijo, ¿no? ¿Y qué los inspiró? ¿Cómo fueron superando los desafíos económicos? ¿Cómo escogieron el modelo de construcción? Bueno, varios temas que pueden ir hablando, que cada uno puede ir dando su punto de vista. ¿Querés hablar vos, Ale, o hablo yo? No, seguí. Dale. No, Ale le pregunto. No, habla si querés, Jorge. No, el proceso en general nos llevó 8 años, 8 o 9 años. Nosotros comenzamos en el 2011. Todavía no hemos terminado la construcción del parque. Un proceso bastante largo con respecto a lo que es tiempo normal, ¿no? Tiempo, es decir, 8 años, vos decís, bueno, pero en 8 años nosotros profundizamos para generar la construcción del parque.
generalmente nosotros cuando intercambiamos o charlamos sobre el Manzanares, lo relacionamos más bien a la construcción con la meditación. O sea, nosotros profundizamos a través del pedido. Si podemos relacionar, como nos están preguntando, la construcción del Parque Manzanares, para nosotros tiene un significado muy profundo que es el tema del pedido. O sea, nosotros desde el primer momento pedimos para construir el parque. Utilizamos lo que se llamaba la bocanada, y a través de la bocanada se fueron materializando las cosas que necesitábamos. Realmente, primero comenzamos con el pedido por el terreno y conseguimos 5 hectáreas en la ruta 22, en plena circulación de colectivos y autos. Es una ruta nacional, un punto estratégico porque va una ruta a Bariloche, a Neuquén, y a través de meses pidiendo se manifestó las tierras. Y las tierras nos dieron 5 años para que la paguemos. Cuando nosotros empezamos el proyecto, realmente no teníamos un mango, pero sí teníamos una necesidad muy profunda de construir, como decía Nancy, un ámbito donde el negro no había dejado en esos momentos, salíamos de la disciplina, no había dejado los parques, lo que era un parque. Nosotros participamos en la construcción del Parque Patagonia Norte. Y bueno, y después, por diferentes procesos y cosas, necesitamos armar otro parque, como pasó en muchos lugares, ¿no? Donde se armó un parque en un primer momento y después se armaron varios. Y el Manzanares nace en ese momento de que no sabíamos muy bien cómo era la cosa. Y terminábamos las disciplinas. Algunos habíamos tenido una experiencia significativa en las disciplinas y queríamos seguir con el ámbito de profundización, y en ese momento eran los parques para profundizar. Nosotros hicimos la experiencia del pedido y el pedido se fue manifestando, se fue expresando. Si vos me decís cómo construyeron un parque, y yo te puedo llegar a decir, de acuerdo a mi experiencia, es a través del pedido. En el año 2010, nosotros empezamos a experimentar con determinadas cosas que tenían que ver siempre con el ámbito social, humano, y después lo fuimos direccionando por aprendizaje a pedir por lo que necesitábamos. Así necesitábamos tierra y pedimos por tierra. Las tierras aparecieron. Obviamente que éramos un grupo de 13 personas y de los 13 creíamos la mitad. O sea, otros no creían y eso estaba bárbaro, era parte del proceso, ¿no? Y con el pedido se empezó a manifestar primero las tierras, cuando obviamente que no se podía creer eso, porque hay, es como decir, el pedido se expresa y el yo no quiere que eso se manifieste, porque pierde protagonismo el yo al expresarse el pedido. Entonces, como decir, bueno, vemos qué pasó y esto cómo sucedió. Bueno, viste que siempre la cabeza va hacia lo mágico, suerte, o va hacia eso. Y bueno, después necesitamos obreros para construir, porque ninguno de nosotros sabe clavar un clavo. O sea, de los 13 que éramos, después quedamos 6, de los 6, un menor y una abuela de 92 años, que era maestra. Entonces quedábamos 4, y de los 4 se aplicaban 2, y así fue, ¿no? Después 3, y bueno, ese fue el número de la construcción del parque, entre 3, 4, 5 personas. Entonces, ahí fue la expresión de la experiencia del pedido, donde para nosotros primero fue con las tierras, después fue con el portal, después fue con la fuente. La fuente hicimos un pedido, nos fuimos hasta un retiro que se hizo en un parque
En Buenos Aires, cuando vinimos, ya estaba la fuente, los obreros la habían armado. En otro momento no llegábamos con la guita y los obreros dijeron que trabajaban igual. Y después se cortó, había 1.400 árboles de manzana, porque era una chacra en producción. Cambiamos la leña por ladrillos. Y cada vez que encontramos ese centro de gravedad que tiene que ver con el pedido, se fue manifestando la cosa, se fue materializando. Entonces, para nosotros tiene el Parque Manzanares una cuestión muy mística y de mucha conexión con ese cambio profundo y esencial y con esa profundización y con esa mecánica del pedido, ¿no? Es una parte, para decirte. No sé si alguien más quiere. Bueno, yo voy a hablar de la pregunta que acá pusieron, de cuáles fueron los desafíos. A mí me parece que mi mirada, no obvio, que en cuanto a la cuestión de los desafíos, más que desafíos, acá en el parque hemos tenido muchos fracasos. Y nada, esos fracasos fueron impulsores de construir la sala, de construir el monolito, de cercar el predio del parque. Y fue realmente un desafío y tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Jorge en cuanto al pedido, porque realmente no tenemos ni idea de clavar un clavo, pero sin embargo el parque está construido. Fue una conexión muy interna con respecto a la necesidad profunda que teníamos, de lo cual esa necesidad fue obra del maestro de Silo, porque nosotros no vinimos con esa impronta desde chiquitos de querer construir un parque. Porque es verdad, en mi cabeza jamás se me hubiese ocurrido construir una sala, menos un parque. Yo creo que era muy Susanita. En su momento debo haber querido muchos pibes, una casa, un marido, una estabilidad, de lo cual hoy ni en pedo, no quiero nada de eso, ya hace varios años que eso no me interesa, es más, mi casa no la tengo ni siquiera construida. Pero me interesó más construir el parque, que para mí fue una necesidad, primero fue una necesidad muy profunda de tener un ámbito que no lo compensaban los ámbitos de las salitas y menos de un local y de las casas. Así comenzó el proyecto del parque. Y realmente éramos unos fracasados, porque a cada paso que arrancábamos, fracasábamos. Desde el primer momento de cómo entramos con las tierras, entramos con una seña, al mes no teníamos para cubrir la segunda cuota, quisimos vender terreno, fracasamos, no vendimos ni un terreno. Bueno, no sé, hay tantas anécdotas que sinceramente lo que va del proceso de construcción estuvo muy bueno. Hubo demasiado, uno los verían como desafío, yo los veo más como fracasos, que lo vuelvo a seguir diciendo, que esos fracasos a mí me hicieron cambiar la mirada, porque el parque no era nada prestigioso, uno tenía que poner tiempo, nadie te aplaudía.
Y, está bueno, porque todavía no terminamos, todavía no inauguramos el parque. Y en mí ha cambiado la mirada, tanto interna como externa, de lo que yo veía antes, lo que veo ahora, y lo que me ha pasado internamente, porque sinceramente he pedido mucho, he meditado muchísimo, y el parque fue un ámbito donde yo acá pude bajar los ruidos. Eso, no sé si alguien quiere seguir con alguna otra pregunta. Yo les tengo una pregunta. Bueno, ¿Sí? el nombre Manzanares, pensé que era del local, pero ¿era por las plantas de manzanas que había o qué? No entendí yo. El nombre El del nombre parque del Parque Manzanares. Manzanares. Ah, ¿por qué le pusimos manzanar? Por las manzanas que vienen. Hasta en eso fracasamos, mirá. Nosotros le pusimos manzanares porque había muchas manzanas para nosotros, de lo cual no son manzanas, son todas peras. Hasta en eso fracasamos, le habíamos puesto manzanares porque creíamos que eran manzanas. Son todas peras. Debe haber como 100 árboles adentro del predio del parque, todas peras. Bueno, Manzanares queda mejor que Perares o algo así. Queda bien Manzanares. Pero nosotros creíamos que eran manzanas, eso es lo... Ya está, pero sí. Y para llegar al parque, hay gente que vive alrededor, está cerca de una ciudad, cerca de ustedes. ¿Cómo es para moverse Estamos a a Santa Elena? 5 kilómetros de la ciudad y el parque está en un punto estratégico que es como un corredor turístico, porque cada 30 kilómetros tenés un pueblo, son todos pueblos de 70, 60, 60.000 habitantes, 30.000 habitantes, tenés como 6, 7 pueblos hasta llegar a la ciudad de Neuquén, que es un poco más grande. Y la ruta 22, no sé bien dónde, en Bahía Blanca me parece que comienza y termina en Chile. Es larguísima la ruta. Es larguísima, termina en el sur de Chile, en Temuco. Es como un corredor turístico del valle. No está explotado, pero realmente lo tendrían que explotar los gobernantes. Vamos a ver unas fotos de la fuente, el portal, que fue lo que ahí pueden ir explicando, cómo lo construyeron. Pueden ir hablando cuando están las fotos. Bueno. ¿Tenés COVID? No. Alerta. Ahí el proceso de las primeras construcciones. Primero fue el portal, después fue la fuente, después el monolito. Ese es el portal. Y ahí está el monolito. El portal se construyó en el año 2012 Sí. y se instaló en el año 2014. El portal no, el monolito. No, el monolito. O sea, todo lo que fue armado en el parque fue atemporal. Los tiempos no coincidían, no eran cronológicos. Es decir, cuando nosotros teníamos que armar la sala tardamos como 7 años para armarla.
del momento del inicio, ¿no? En este momento están bajando el monolito que lo fuimos a hacer en el mismo lugar que Parque Bosque. O sea, son mellizos, el Parque Bosque con el Parque Manzanares. Porque el que fabricaba el acero inoxidable lo hicimos ahí. Ahí está. Bien, ahí te firmo. Sí. Y de provincia de Buenos Aires lo trajimos acá a Río Negro. Ahí todo el parque no estaba perimetrado. O sea, el monolito ha viajado mucho, no es cerca de donde vino, ¿no? No, más de 1.200 kilómetros. Eso es una foto cuando tiramos la ceniza de una maestra de Manzanares que partió y tenía 92 años. Y ahí hicimos una ceremonia donde esparcimos la ceniza en el monolito, porque ella se iba al monolito y conectaba en el monolito. Ese es el portal, la entrada, que ahora tiene una tranquera. En ese momento solamente era el portal. Ahí comenzó las construcciones. En ese momento, bueno, el portal está hecho con una madera que sacamos del mismo lugar donde hicimos la multiuso, que era un lugar muy viejo, más de 100 años tenía. Y eso, rescatamos esa madera y la pudimos hacer. Pero bueno, estamos viendo de cambiarla porque ya pasaron 10 años y no está en buen estado ahora. Ahí estaba sembrado. El pasto que sembramos ahí tiene una característica que nosotros pedíamos por pasto, no teníamos ni idea, creíamos que con 4 bolsas de césped podíamos sembrar 2 hectáreas. Y hacíamos pedido para que se manifestara el verde en el lugar, ¿no? Y ya habíamos sacado unos 1.400 árboles. Y bueno, viene un señor que había vivido ahí y vino a recordar a sus padres, y él tenía 70 bolsas de césped de 50 kilos. Y nos los trajo, y nos las dejó, y nos dio un año para pagarla. Y así es como sembramos las 2 hectáreas del Manzanares, ¿no? Por eso toda actividad tiene una relación con el pedido. A esa es la multiuso. Y allá al fondo se está construyendo la sala, ¿no? Esa es la parte de la multiuso. Y ahí está la máquina construyendo ya los inicios de la sala. Ahí estaba esparciendo las piedras. La sala está en altura. Tiene casi 1 metro de alto. ¿Han subido un poco el nivel de la sala y por algún motivo? Sí, la subimos. En realidad nosotros tomamos la construcción de la sala por un PowerPoint que nos llegó, que no tenemos ni idea de cómo llegó, pero hablaba de toda la que es la construcción de la sala, porque las medidas, cómo se construye, así que cualquier obrero que tenga idea de pegar ladrillos lo podía hacer. No hacía falta que hubiera un arquitecto. Y nosotros hicimos
las medidas de la sala en base al PowerPoint. Imprimimos todas las fotos, se las presentamos a un albañil, y el albañil fue el que lo construyó. ¿Tiene cuántos metros la sala? 9 metros. Ah, grande. Después nos enteramos que la sala esa, después de verlo, la que nosotros construimos, es melliza a la sala que está en Chile, en Manantiales. Manantiales. Es antisísmica, tiene más de 30 pilotes hacia abajo. Por eso la hicimos también en la altura. La hicimos tal cual estaba el PowerPoint. Realmente no teníamos idea, y seguimos no teniendo idea de lo que es las construcciones. Pero bueno, no es tampoco muy difícil. El que trabaja, el que es albañil y tiene idea de construcciones, en cuanto sabe cómo hacerlo. Y nosotros lo hicimos como el negro nos había dicho, con el hilito, y le vas girando, va dando la vuelta, y ahí te va dando la inclinación para el ladrillo, para poder hacer la cúpula. Así lo hicimos. Lo hicieron los albañiles. Ahí está la sala. Para la construcción de la sala tuvimos una experiencia muy, muy significativa porque nosotros cortamos la leña de los árboles, de los 1.400 árboles que tenía, y cambiamos por ladrillo. Y ese ladrillo fue el que fuimos utilizando, más otro que conseguimos para la construcción de la sala. Como decía Ale, está construida sobre 27 pilotes en una altura de 1 metro, porque bueno, pensábamos que era así la sala, porque en el PowerPoint decía así, y bueno, la hicimos así para que dure más de 100 años. Y bueno, y en el proceso de la construcción, como fue a lo largo del tiempo, no es que comenzamos y terminamos, sino que se fue estirando el tiempo. Fueron varios albañiles que fueron en diferentes procesos, ¿no? Todos los albañiles, como decía Ale, dentro del fracaso, nosotros fracasamos en el voluntariado. O sea, no nos salió, lo tuvimos que pagar. Y bueno, ahí caímos en cuenta de que, bueno, la gente trabajaba por lo que tenía que trabajar, y nosotros nos pasaban otras cosas, ¿no? Pero la comprensión de la persona que lo hacía, nosotros teníamos una idea con respecto en un momento que iba a pasar algo cuando se construyera un parque, no. La gente fue, trabajó ahí, sí, bajaba los ruidos, pero caíamos en cuenta que si no cerraba los ojos, no profundizaba o no meditaba, no le pasaba nada, ¿no? Al otro día yo lo volvía a tomar, o sea, al otro día volvía a su sufrimiento y volvía a su mirada corta, ¿no? Que ahí caíamos en cuenta que el cambio realmente, si no es profundo y esencial, es como decir, es corto, ¿no? El saco te queda chico. Y en eso fuimos, a medida que fuimos construyendo el parque, fuimos como cayendo en cuenta de ese tipo de experiencia. Entonces, como decir, todo lo que es plasmado a través de la meditación, nosotros nos queda grabado de que se materializa un parque y de que uno no es el constructor, uno solamente es intermediario de esa fuerza que viene para mí, ¿no? De lo sagrado, de los lugares profundos. Y siempre el que ideó
la sala, los parques, fue el maestro, Silo. Silo fue el que ideó, y yo por lo menos agradezco ser parte de ese proceso, ¿no? Pero solamente como intermediario. O sea, no. Y en esa experiencia de estar ahí intermediario, uno conecta con lo mejor de uno y uno se conecta con esa cosa esencial y, como decía Ale, uno va cambiando la mirada y te van pasando cosas interesantes y prácticamente el místico se conecta, ¿no? O sea, fueron 8 años de haber estado en silencio en el parque, fueron 8 años de haber tenido el propósito de la construcción de un parque. Y como se fueron dando las situaciones, no es que uno eligió primero hacer el portal, primero las circunstancias te iban sucediendo y las cosas iban materializándose, no hubo una elección. No pudimos elegir, si entrábamos en un momento que nos reíamos porque decíamos una cosa y después sucedían otra, y teníamos la leña y decía, bueno, ¿cómo conseguimos el ladrillo? Y venía uno de ladrillos que fabricaba ladrillo y dice, che, necesito leña. Y nosotros mirábamos. Y esas cosas eran impulsoras, no es que te quedabas meditando solamente, sino que el cuerpo se movía, era un impulso que te llevaba, unos trenes de impulso que te llevaba a que se exprese lo que se pedía, ¿no? Entonces, en todos los hitos y en todos los símbolos hubo una fuerte conexión mística, una fuerte conexión profunda, y bueno, esas son, es decir, como una síntesis, porque para contarte anécdotas hay cientos de experiencias, anécdotas, es decir, cómo arrancamos sin un mango y sin gente. O sea, éramos pocos, éramos 13, 14, como decía Nani, y después fuimos quedando pocos, porque, como decir, los años pasaban, el tiempo pasaba, no había inauguración, no había aplauso, no había, por más que andaba Pedrito pavoneándose, estaba solo, o sea que no, no había, no había nada de eso. Y ahí se expresó lo que se tenía que expresar, ¿no? Se expresó el parque. Fantástico. Y cuenten todas las anécdotas que nos gusta. Son aprendizajes. Pero o sea, han hablado de la sala, ¿no ve? Que han hecho con la cosa de manantiales, una sala antisísmica. La nuestra no fue así, pero nos tocó el monolito. Recibimos el monolito no sé de quién y lo construimos y nos dimos cuenta después que esto era para Punta de Vacas, manantiales, donde sea. Pero está para siempre ahora. Nosotros estuvimos muchos años meditando, muchos años cerrando los ojos. Era muy fuerte y muy grande el propósito de construir el parque. Y no es que uno haya buscado el éxito, porque todo lo contrario, era todo fracaso. Y el fracaso está tan mal visto, y a nosotros, yo lo veo recontra bien al fracaso, porque el fracaso hizo que todo el grupo, puedo hablar por todos los chicos que están acá en el Manzanares, porque a todos nos sucedieron cosas muy similares en cuanto al fracaso, tanto personal como social. Y también en la construcción del parque, que te hace replantear otras cosas, te hace impulsar, te impulsa hacia otros caminos. Y no nos quedó otra que meditar, porque no éramos cientos de miles ni cientos de personas en este parque. Pero con los poquitos que éramos teníamos que resolver lo que nos habíamos comprometido.
Y fue interesante el proceso. Agradezco a todos los amigos que nos han puesto en esta sintonía, ¿no? Y ni hablar a Silo, porque si no hubiese sido por Silo, yo creo que ni estaría hablando con ustedes hoy por hoy. Proceso interesante. El mismo proceso de la sala, la cúpula, por ejemplo, nosotros llegamos hasta donde estaba ahí el video, que estaba el símbolo de escuela, y hasta ahí el albañil era una persona gordita. Entonces nosotros nos imaginábamos cómo va a ser el muchacho para hacer la cúpula. Y claro, no era él el que iba a hacer la cúpula, porque al poco tiempo le sale otro trabajo y termina ahí y se va. Y dice, chicos, yo no puedo seguir. Bueno. Y vino un muchacho que era flaquito, que es el que está en el video y anda a las alturas y se cuelga y lo hacía con tal naturalidad y no tenía ningún problema. Y así fue como hizo el fino de la cúpula. Colocaron el conoide y hicieron la parte de arriba, ¿no? Que terminó toda esa parte. Pero es como fue cada obrero para cada momento de proceso. Se fueron dando las cosas. Y lo mejor era soltar, porque si uno agarraba o le quería pagar más al obrero, no funcionaba. No. Cada obrero se fue dando en cada momento de proceso de la construcción, no solamente de la sala, sino del parque, todo el parque. Y fueron muchas situaciones como la del césped, como la de cambiar ladrillo por madera, cómo resolver el tema de los mangos, porque en realidad todavía no lo hemos resuelto. Es decir, todavía tenemos que ir hacia a la cuestión del tema de la autogestión y de la autosustentabilidad del parque, que el parque perdure de por vida, ¿no? Y estamos en ese lío ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para que siga la cuestión, amén de nosotros, de las nuevas generaciones, del tema del parque? Entonces, es decir, no sé, hay como 100 y pico de imágenes de lo que era el parque cuando recién nosotros nos dieron las 5 hectáreas y todas las cosas que fuimos cambiando a lo largo del proceso de construcción. Ese proceso de construcción o de materialización del parque se fue dando con un proceso interno nuestro, fue acompañado, o sea, de un proceso interno. Fue en concomitancia que nos fueron pasando cosas y se fueron expresando a nivel general. O sea, nosotros hemos propuesto a construir un ámbito que fue el propósito, que fue el parque, y hemos enganchado con ese propósito y esa profundización con el mensaje. El mensaje fue la salida al mundo, o sea, no nos quedamos solamente hacia adentro, sino buscamos un ámbito que nos ayude a llevar esta experiencia interna que hemos tenido a otros. Y hemos utilizado como vía, como herramienta, el mensaje, donde esas experiencias, hacerlas en ámbitos acorde a lo que nos iba pasando o acorde a lo que es el proceso de evolución del ser humano, ¿no? Y bueno, y así fue que pusimos también salitas del mensaje en la ciudad de Roca, que ahora viene más gente al parque, que fuimos invitando. Entonces, no es que hemos quedado en un proceso de introspección hacia adentro. No, estuvimos encolumnados en 8 años en la construcción, pero apenas empezó a terminarse parte del parque, no en su totalidad, salimos al mundo, ¿no? Salimos al mundo con el mensaje. Y ahí, bueno, estamos en este lío ahora que es irradiar, cómo irradiamos con el mensaje, porque
A diferencia que nosotros no lo vemos a los parques estudio y reflexión como si fuera un organismo de movilizar gente a los parques. No lo vemos así, yo por lo menos no lo veo así. Intercambio con mis pares y tampoco lo vemos así. Para nosotros, o para mí, el parque es un lugar donde uno se recompone, es un lugar sagrado, es un ámbito sagrado. Entonces no se moviliza como se moviliza un organismo, ¿no? O sea, yo movilizaba el pH, no, yo no lo veo así. Yo lo veo más acorde a ese lugar donde las personas se van a recomponer, se van a aliviar de su sufrimiento mental, van a salir de su violencia interna y van a poder, es como decir, cambiar la dirección, que para mí tiene que ver con la dirección del sentido de la vida, la dirección de lo sagrado, la dirección de la inmortalidad o de la trascendencia. Entonces esos ámbitos se necesitan, un ámbito de escuela, un ámbito donde se estudia y se reflexiona, se profundiza. Los parques los veo así más que como organismo, como movilizar gente, hacer no sé qué cosa, no lo veo así, no me produce, desde que se me cambió la mirada en ese sentido, yo a los parques veo que es para los fracasados, que aquellos que llevan el fracaso en el corazón, como me ha pasado a mí. O sea, yo salí de mi violencia interna, salí de mi sufrimiento, gracias a la hora de Silo, gracias al mensaje. Es decir, y fui haciendo mis experiencias en esos ámbitos sagrados, ¿no? Como es el mensaje, y ahí se va irradiando, y el parque es ese ámbito donde uno se va a recomponer. O sea, uno va a conectarse con lo mejor de sí mismo, bajar el ruido. Fundamental fue el silencio que pudimos lograr en el tiempo de proceso para la construcción. Sacarnos todo el ruido ayudó a que pudiéramos profundizar de manera más simple, más sencilla. Y llegamos a tener experiencias con el pedido, ya veníamos del año 2006, 2007, el Negro lo lanzó en el 2005. Nosotros ya empezamos a experimentar en el 2006, 2007 con el pedido. Primero lo experimentábamos con el tema del partido, pedíamos fiscales, pedíamos boletas, y era una mezcla entre la cuestión social y mística, y que no se entendía bien, pero bueno, ahí estábamos. Y después cuando entramos a la disciplina, 2009 la marcha mundial, 2010 la disciplina, tuvimos experiencias interesantes con cuestión a una cosa significativa, y ahí ya empezamos a tomar en serio el trabajo de la profundización con el pedido. Entonces, el pedido para nosotros cambió el mundo, porque el parque se construyó y una parte del mundo se cambió, ¿no? Y también para uno cambió uno mismo. O sea, la vida no es de la misma manera. Yo vengo de una militancia muy fuerte, social, organismo, movimiento. Mi vida estuvo relacionada con esa militancia, 20 horas por día, del café en los lugares de asfalto. O sea, vengo de esa militancia, ¿no? De ir al barrio y quedarte con el vecino y bueno, y nada. Eso fue una etapa y fue muy linda y agradezco por lo que aprendí, pero la nueva espiritualidad me lleva por otro lado. Entonces, lo que puedo decir a modo de testimonio y la pregunta que me hicieron con respecto al parque y lo que estamos viendo, que a mí la vida se me cambió. No es lo mismo. Antes de haber estado con el tema de la disciplina y del parque y los ámbitos, a lo que hoy aspiro o lo que me sucede hoy. O sea, ya no es la misma. Entonces, es como decir, yo entiendo que a veces los amigos quieren que unos o te dicen, bueno, hay que salir a lo social. El mundo ya fue. O sea, el mundo es, para mí, tiene que ver con la nueva espiritualidad. Ese nacimiento del espíritu, ese manejo de la energía, ese contacto con lo mejor de sí, y vaya la cosa mística. Entonces el mensaje es el ámbito justo para eso, por eso entramos con el mensaje, seguimos con el propósito,
¿no? Y ahí nos deja en ese momento. Y bueno, agradezco la posibilidad de poder expresarlo, porque también es agradecer a los amigos que nos dan la oportunidad de expresar las experiencias, ¿no? Es una experiencia que hemos vivido durante 8 años, y aunque estas experiencias por ahí o rompan la sana cordura, porque no está visto como que es posible construir un parque desde el pedido, desde la meditación. Enseguida salen los aduladores del acero, descalificadores de las experiencias. Entonces, la mística que uno ha logrado, la conexión que uno ha logrado con la construcción de un propósito, me parece que es buena poder expresarla, poder transmitirla, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere decir algo más? Les puedo poner un otro tema. ¿Se podría decir la gente que se pone a construir un parque, que esta gente es como que se escuchara un llamado del parque? El parque llama, vení, construíme. Y sumando a eso, el propósito que les impulsionó, les impulsionó a empezar el parque, ha cambiado, sigue el mismo. ¿Cómo es el tema del llamado y el propósito del parque? Yo creo que el propósito se ha profundizado, que si bien es el mismo, pero no se lo ve de la misma manera, porque la mirada, yo hablo por mí, mi mirada ha cambiado. No es la misma mi mirada que yo tengo hoy, de cómo veo las cosas hoy, que hace 8 años atrás, 8 o 9 años atrás, cuando recién comenzamos. Si bien en esos momentos había una necesidad profunda de tener un ámbito, pero hoy por hoy, con la meditación que he hecho durante estos 8 años, cambió. Pero el propósito no es solamente la construcción del parque, sino es terminar la construcción del parque y que el parque tenga una autosustentabilidad, como dijo el negro, mínimo de 300 años. Que las otras generaciones que vengan, que se hagan cargo, no tengan el problema que uno ve que en otros parques tienen, de que nunca llegan con la plata, tanto para el mantenimiento del parque, para las refacciones. Me parece que no es solo la construcción del parque, sino es que es el mantenimiento de por vida de eso, que es mucho más interesante. Porque parque lo puede construir cualquiera, con plata o sin plata, o lo podés construir. Yo hoy por hoy creo que se puede hacer. El tema es mantener el proyecto a lo largo de los años. Eso es más interesante. Eso cambió en mí. No sé si alguien quiere... Nancy, ¿vos querés hablar? La pregunta era si el parque te llama, ¿no? Esa era la pregunta. Si el parque te llama o qué te llama. Es decir, uno cuando toma la decisión de cambiar la vida, por lo menos a mí me sucede, me ha sucedido en ese proceso de que uno tiene una fuerte unidad interna. Esa unidad interna te lleva a una conexión con uno mismo y te lleva a una experiencia que se relaciona con el nacimiento del espíritu.
Cuando te suceden esas experiencias internas que nace el espíritu y se empieza a liberar el espíritu, algo en la vida del ser humano, por lo menos en mi vida, no te da lo mismo estar en contradicción o en unidad. Nace un propósito y ese propósito te direcciona. Al direccionarte, va acompañado del crecimiento de ese espíritu donde uno no se tiene que traicionar y lo tiene que alimentar. Cuando uno empieza a alimentar el espíritu, hay un centro de gravedad que se produce en uno, que ya no podés volver hacia atrás. La dirección es hacia la trascendencia. Entonces todo lo que te va sucediendo en esa dirección tiene que ver, para mí, con el nacimiento del espíritu en el ser humano. Cuando uno tiene esa experiencia, inmediatamente la vida es de otra manera, porque no te da lo mismo matar el espíritu que alimentarlo. Si en un momento de mi vida yo maté el espíritu, fue por ignorancia. Esa ignorancia me alejaron de él. Pero otro momento de mi vida yo me encontré con ese nacimiento de ese espíritu. Y yo creo que todos lo traemos en este tiempo y en este espacio. El tema es poder descubrirlo, tener contacto, alimentarlo y que eso te lleve en la dirección de la trascendencia inmortal. Entonces, ya no tiene asidero o peso la construcción de parques, sino tiene asidero la vida de uno en unidad interna. Porque ya empezás a construir todo desde ahí. Construís hacia la trascendencia inmortal, ya construís que querés trascender. Ya no te da lo mismo traicionarte a vos mismo. Ya no te da lo mismo decir una cosa, utilizar a otro ser humano, manipular a otro ser humano o ponerte arriba de otro ser humano. Porque cuando uno hace esas cosas, uno mata al espíritu. Cuando uno quiere ponerse arriba de otro y no busca la paridad con el otro, mata al espíritu. Y ahí uno empieza a entrar en esa, digo, bueno, ¿y dónde es la lucha? ¿La lucha es afuera o es adentro? ¿Cómo es la lucha? ¿La lucha política o la lucha social? ¿O la lucha entre la luz o la oscuridad? ¿Cómo es? Y bueno, ahí uno empieza a ver, por lo menos, lo que a mí me ha pasado en ese proceso, que la dirección no es que uno llega, para mí, a este mundo, a este tiempo sabiendo. Uno le van pasando cosas y va soltando, se va conectando, y ahí las señales de los guías profundos y de nuestro guía espiritual llegan. Y para algunos sí lo partió o murió, para otros está en este momento, en este tiempo, y nos ayuda a empujar todo eso que uno conecta o quiere. Entonces es como decir, la señal de dónde viene, de adentro, de afuera, te trae, entra en un despelote que a veces no sabe ni dónde está parado. Y ahí, bueno, el centro de gravedad opera y bueno, y uno se encontró con esa señal que viene de lo profundo, de lo sagrado, y por eso yo digo que soy intermediario de esa construcción, porque a pesar de mí, eso se va a manifestar. Y se va a manifestar en el cambio de la humanidad, se va a manifestar en todo tiempo, es decir, a lo largo del proceso de la humanidad. Yo antes creía que las cosas se hacían por mí, entonces salía corriendo con la bandera al viento, pensando que yo era que iba a humanizar la Tierra o a cambiar el mundo. Después me di cuenta que no. Es decir, que eso se va a manifestar si el ser humano se conecta con lo mejor de uno. Y ahí cambia, porque a veces ahí le bajas carga, empezás a vivir, y dices, ¿qué quiero ser? Quiero ser una buena persona. Es simple,
quiero ser una buena persona, que esté en unidad, aporto con todo lo que tengo y me cambia la dirección de vida. Un bichito nos mata en 24, 36 horas y ahí anda toda la gente corriendo, desesperada, porque se va a morir. Y si te morís, ¿cuál es? Porque ese es el tema central que tendríamos que intercambiar y tendríamos que ver para qué sirve la construcción del parque. ¿Sirve? ¿Le bajaste carga a la muerte? Sí. ¿Le tenés más miedo a la muerte o menos miedo a la muerte? No, bajo la carga de la visión de la muerte y la vida no termina con la muerte y empiezan a pasarte otras cosas. Y no, bueno, vamos a empezar. Arrancamos con la problemática del ladrillo y terminamos con la problemática de la trascendencia. Ah, va por ahí. Es decir, no, si seguimos 40 años en el siloísmo y todavía con la problemática de los números, es decir, otra vez sopa, ya está. No sé, digo, volemos, soltémonos, expresémonos, venzamos los ridículos temor a no ser comprendidos. Bueno, porque los sabios tienen que hablar y la sabiduría está en los libros. No, la sabiduría está en el fondo de la conciencia de cada uno de nosotros y ahí uno conecta y se empieza a hablar y se conecta porque hay ámbito, porque hay atmósfera y es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y dónde lo aprendiste? Solo, meditando. Y el mensaje es ese ámbito, ¿no? Y uno habla huevada, pero bueno, me pasan esas cosas. Bueno, ahí entonces, ¿qué le dirían a...? Pues ya más o menos están hablando de cómo sería la función del parque a futuro, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más? O si no sería, ¿qué le dirían a la gente que a veces ni siquiera tiene terreno, no tiene nada, están pensando, ya tienen terreno, no tienen terreno, quieren construir? ¿Qué le dirían a ellos? A esos grupos, a esa gente, así como ustedes que empezaron, pero y gente que además que no puede ser ni siloísta, ¿no? Que se enganche, vea un parque y diga, yo quiero tener uno de estos acá, para que me pase lo mismo que le pasó a esta gente. ¿No? Porque algo le debe pasar a la gente que ve hablar así un testimonio de eso, ¿no? No es gratis, ¿no? Algo le pasa al otro también, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían? Los tres, ¿no? Alejandra, Nancy, si no... Bueno, yo les diría que conecten con lo mejor de uno, con el amor, con la bondad, y que sea realmente una necesidad profunda. Eso después se allanan los caminos porque con el pedido, con tener pares con los cuales poder charlar e intercambiar y ver en qué proceso va cada uno, todo enriquece y todo suma, no resta. Yo les diría que hagan lo que quieran. Si quieren construirlo, que lo construyan. Si quieren hacer salas, que hagan lo que quieran. Si les viene la señal, les va a venir. Si no les viene, también está todo bien. Sí, a mí no me sale mucho decir qué es lo que pueden hacer, pero lo que yo puedo decir es que a mí me ha hecho ser una buena persona. Yo quiero seguir siendo una buena persona. Y después toda esa experiencia de cada uno, y que no sé si lo mejor o peor, pero bueno, será construir un parque. A mí se me cruzó eso en el proceso de evolución y bueno, y me pasaron esas cosas, pero el tema del cambio tiene que ser suave, sincero, profundo, diciendo lo que uno piensa,
Es decir, el ridículo temor a no ser comprendido. Es decir, esa cosa que vaya, como decía Ale, haciendo lo que cada uno quiera. Es lo mejor que nos puede pasar. Y después confluimos con esa fuerza del conjunto. Se confluye una fuerza de un conjunto, ya sea de 5, de 10, de 3, de 2, de miles. Pero el tema de la meditación nos puede llevar a que conectemos con eso, como decía Nancy, lo mejor de cada uno. Pero suavecito, simplecito, después uno se arroja con esos temas, pero es suave, simple, es posible. El pedido es fundamental para la vida de cada uno, que el pedido lo podamos realizar, no es construir una sala, no es como armarte tu casa, no es como la construcción de un taller o de la casa de tu papá. Tiene que ver con algo místico, tiene que ver con esa conexión con lo mejor y que rompe y cambia la realidad, cambia el presente. Lo que el negro lo hablaba en Psicología 4, clinamen. El negro hablaba del clinamen. Ahí tenemos la explicación del pedido en forma doctrinaria. Y bueno, nada, eso. Así yo lo llevo como mi guía espiritual y agradezco al siloísmo haberme encontrado con ese conjunto muy, muy de futuro y que las salas tienen otra mística para mí, ¿no? En la construcción. Así que nada, agradezco a ustedes por habernos invitado a poder, y agradezco a ustedes, digo, de haber podido expresarnos y un ámbito donde poder expresar esto, ¿no? Que a veces no te creen o a veces dices que es una cuestión rara. Pero bueno, es lo que es la experiencia. Es lo que vivimos, no podemos mentir, no vamos a esconder lo que sucedió y lo que pasó. Sí, ya está. Es eso, decía, bueno. Usted nos pregunta, nosotros contestamos. No hay otro. Esto, sin duda. Por eso es tan gratificante ir registrando todas las experiencias de los parques, porque cada parque Claro. es el parque, o sea, no hay dos iguales. Cada uno con su historia, con su experiencia y con algo que solo él aporta, porque hay muchas cosas que están comunes entre los parques, pero cada parque pone algo que no hay en otro, o sea, suma al conjunto. Bueno, Claro, el plan. Sí, y ahí empezamos a llegar, fantástica conversa y escuchar toda la profundidad de esa historia y vamos llegando al final de lo que se puede grabar en este rato de tiempo. Y entonces les diría que si quieran, los tres, las tres y el Jorge, hagan una consideración final, o sea, lo que sea, o lo que quieran decir sobre el parque, sobre el proceso, un mensaje para otros. Con ustedes. Yo puedo decirte, puedo hablar de mí en realidad. Ojalá que les sirva a otros como proceso, como para que puedan agarrar. A nosotros el parque nos puso en situación. Comenzó antes con el proceso disciplinario, que nos quedamos sin ámbito. Por eso empezamos a construir el Parque Manzanares. Y perdón, el parque nos hizo crecer mucho internamente. A mí
Y estuvo muy bueno. Fue un desafío interno y un desafío externo. Qué sé yo, me veo y no soy la misma. No pienso lo mismo. Pero fue gracias a la meditación, gracias al fracaso. Fue un sinceramiento de que no sabía nada, de que no entendía nada. Y eso hizo que yo, con mis compañeros, mis pares, pudiéramos profundizar. Éramos poquitos. No recibimos aplausos. Al contrario, teníamos que trabajar mucho en lo nuestro personal para poder construir el parque. Pedimos mucho y de lo personal nos fue muy bien. Pero nos fue muy bien porque nosotros estábamos en una apertura de mucha bondad, de mucho aprendizaje interno, y eso ayudó a nuestro proceso, tanto interno como externo. Y bueno, y ahí está el parque. Es parte de nuestro proceso interno. Está materializado. Si bien nosotros lo plasmamos, no fuimos los idearios de eso, pero bueno, lo comemos y hasta acá llegamos y todavía nos falta un trecho. No sé qué dirán los demás. Gracias, chicos. Y perdón por las lágrimas, pero soy re llorona. No, yo totalmente hablo de mi experiencia, agradecida por haber sido un conducto para hacer esto que es plasmar el mensaje, la obra de Silo, que es mi guía espiritual. Y además agradecida por los pares que tengo, que muchas veces en mi tratar de buscar, tener experiencias, bla, 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 estaba haciendo todo mal. Y bueno, de a poquito fui entendiendo, amén de que soy la más grande, ahora, en edad, fui entendiendo que no iba por ese lado, que iba, como dice Jorge, por lo suave, por bajar los ruidos, y cuando logré bajar ruidos, estar más suave, fui teniendo y sigo teniendo experiencias muy importantes para mí, y bueno, seguimos apoyando a este pequeño grupo en seguir con la construcción de nuestro querido Parque Manzanares de Río Negro. En particular, no sé si vamos a llegar, por lo menos yo lo veo así, a ver esos miles de personas en los parques. Pero sí son faros, y los faros uno las construye antes de tiempo. El maestro dijo que en estos momentos habría que construir faros. Y uno fiel a eso, lo que hemos hecho es construir faros. Entonces, la experiencia de la construcción de un parque tiene que ver para mí con el acto válido, con esa soltada, con esa entrega. Y va a pasar lo que tenga que pasar en el momento que tenga que pasar, pero que realmente lo que pasa en los parques es recomponedor, se alivia el sufrimiento interno del ser humano, y uno ha colaborado en ese acto válido a que se exprese en este mundo, y bueno, en eso, en reciprocidad, uno ha cambiado la mirada y ha tenido experiencias significativas con el proceso de
de profundización. Así que en realidad no sé si sirve para que otros hagan algo. Lo único que sé es que para mí me sirvió para transformar mi persona. Así que si eso da, en buena hora. Si eso funciona, en buena hora. Pero ya una parte a mí me ha sucedido. Y haber conocido y haber profundizado con otros pares en el parque y haber llegado a experiencias e intercambios profundos que uno no lo hace en otros ámbitos, sino en los ámbitos de los parques, y que la escuela esté en el Manzanares, y el propósito de una comisión, y que gente voluntaria se vaya acercando y se vaya recomponiendo, para uno, a mí por lo menos ya me deja una tranquilidad. Y si sirve para que vengan miles de personas, y si eso se da, bueno, va a haber otro que va a hacer esa parte. Y si yo la tengo que hacer con el mensaje, estoy dispuesta a hacerla. Entonces, hoy en mí ha pasado con una construcción de parque, una renovación interior. No soy la misma persona, así que desde ya agradezco este ámbito para poder charlarlo y para poder comentarlo, ¿no? Porque prácticamente por la pandemia en estos 2 años y todo esto del virus y todas esas cosas hemos comentado poco, o con algunos hemos intercambiado, ¿no? Pero no fue con mucho. Así que no, nada, eso, simple. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber participado, compartido su experiencia. Nos encantó, fue muy sentida. Así que, bueno, nos despedimos. Estamos llegando al final y les decimos a todos los amigos que vean los capítulos de Constructores de Salas Siloístas y Constructoras de Salas Siloístas, que si entran al canal, vean el vídeo, cliquen en me gusta y se suscriban a nuestro canal para que podamos continuar creciendo y haciendo este programa. Así que un abrazo a todos y mucha paz, fuerza y alegría. Gracias, Fernando. Gracias, Marco, y paz, fuerza y alegría. Más fuerza y alegría. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.